Estamos desde el Foro Coparmex y está aquí Gloria Álvarez. Ella descubrió hace mucho tiempo que lo que más ama en el mundo es la diversidad humana que hace a cada uno, pues a cada ser auténtico. Ella es de Guatemala, bueno, tiene raíces guatemaltecas, húngaras y cubanas y ha vivido como auténtica nómada, dice su presentación, en diferentes países. Ella estudió la licenciatura en Relaciones Internacionales y de Ciencia Política en la Universidad de Francisco Marroquín cum laude, un posgrado en Economía y Política en la Universidad de Georgetown y una pasantía en Think Tank en el Keating Institute en Washington, así como una maestría en Desarrollo Internacional en la Universidad de Roma, Sapienza de Roma. Conduce el programa Liber Viernes junto a José Fernando Orellana, el cual es sintonizado por habitantes de toda la región iberoamericana y Estados Unidos. Autora de los libros El engaño populista 2016 y Cómo hablarle a un progre 2017. Es periodista, bueno, ella viene a diseccionar y está por el mundo, va y disecciona el tema de populismo porque se ha convertido en referente en las ideas libertarias también, impartiendo más de 250 conferencias en Iberoamérica y Estados Unidos. Bueno, a grandes rasgos, bienvenida por acá, Gloria, ¿cómo estás? Gracias, un gusto, un saludo a ti y a tu audiencia. A ver, vienes al Foro Coparmex a diseccionar el tema populismo. ¿Qué es? ¿Frente a qué estamos con este tema? Populismo, porque está muy de moda, aquí le pegas al populismo y le pegas a algunos de los candidatos, sí, siempre se identifican. ¿Qué es el populismo? Es un mecanismo de manipulación psicológica. Lo primero que hay que entender es que no es una ideología, no es una forma de hacer gobierno, no es una política pública, es un mecanismo de manipulación psicológica, es tan antiguo como el Imperio Romano, que lo llamaban pan y circo. De hecho, la primera vez que una república sucumbió ante estrategias populistas fue en Roma, mientras distraían a la gente matando paganos y cristianos en el Coliseo y regalándoles pan y otras diferentes dádivas, se estaban desmantelando las instituciones del Senado, de la participación ciudadana, en lo poco que podía haber en la antigüedad, ¿verdad? Entendiendo que había esclavitud y obviamente la mujer no era considerada un agente político. Entonces no es nada nuevo, pero sí es muy inherente a la región latinoamericana y tuvo un boom a partir de los años 90, cuando sucumbe el muro de Berlín y cuando tener guerrillas marxistas para llegar al poder, estilo Fidel Castro, ya no es posible, porque ya no hay plata por parte de la Unión Soviética, pero además ya no hay tampoco dictadores militares que derrocar. La mayoría de nuestros países pasamos a ser democracias. Entonces, cuando ya no tenés un dictador que derrocar... Forzadas, ¿no? Pero bueno. Sí, democracias forzadas, corruptas, ineficientes, todo lo que querás, pero ya por lo menos la gente podía votar por su verdugo. Entonces, cuando ya tenés la opción de volverte un partido y presentarte a elecciones, te funciona muy bien el populismo, porque ahí es donde atraes a las masas. Cuando sos un dictador, te da igual quedar bien frente a la gente o no, porque sos un dictador. O sea, no te importa enamorarlos o mentirles. No hay manera de que te quiten el poder. Y los primeros que empiezan a usar esta estrategia populista son los miembros del Foro de Sao Paulo, es decir, los regímenes del socialismo del siglo XXI. El primer presidente que ponen es a Hugo Chávez en Venezuela, y de ahí en esa línea pues viene Lula en Brasil, Dilma después, Evo Morales en Bolivia, Correa en Ecuador, los Kirchner en Argentina, Ortega en Nicaragua, el FMLN en El Salvador, etcétera, etcétera. Y donde no han gobernado, igual tienen un miembro. Ahora, ¿toda esa línea se le puede llamar populista? Sí, utilizaron la estrategia de la hegemonía cultural de Gramsci. Gramsci es el primer marxista con los pantalones para desafiar a Marx, que dice, no, miren, aquí no se trata de lucha violenta. Para que el comunismo se implemente en un país, lo que hay que hacer es hegemonía cultural, es decir, lavar cerebros. Lavar cerebros en dividir a una sociedad con odio entre un pueblo que ha sido víctima y un antipueblo que es el culpable de todos los males. Pablo Iglesias lo llama la casta, los Kirchner lo llaman los gorilas, Correa le llama los pelucones. ¿Para ti Pablo Iglesias también de Podemos es? Es miembro del Foro de Sao Paulo, sí. O sea, para mí todos los partidos que son miembros del Foro de Sao Paulo y que desarrollaron la agenda del socialismo del siglo XXI siguen claramente, o sea, y eso no es porque yo lo diga, está en Wikipedia, cómo es la manera de que el socialismo del siglo XXI llegue al poder. El mecanismo populista es parte de, utilizando también a la CLO, por ejemplo. Ahora, que a estos les haya funcionado
No quiere decir que las oposiciones entonces dijeron, wow, enfrentemos el populismo con institucionalidad. No, se pusieron a ser populistas también. Entonces hoy por hoy lo que vos ves es que todo el mundo compite a ser el mejor Santa Claus con el dinero ajeno, ¿no? Si este regala motocicletas, pues yo regalo refrigeradoras. Si este promete renta básica universal, pues yo prometo salarios mínimos de 10,000 pesos al día. O sea, ya es una carrera por ver quién convence y quién seduce con cuestiones que no obedecen a ninguna lógica económica y a ninguna lección histórica. Bien, eso dentro del marco conceptual del populismo, me puedes decir, pero eso se ve mucho en México en todos los partidos. Así es. Derecha, centro, izquierda, es decir, ya no tiene eso ya un distintivo, por ejemplo, de izquierda, pues, o de, vaya, comunista, o de socialista. Ya ahorita tú lo ves aquí, yo creo que obvio, ubicas muy bien las fuerzas políticas, en el PRI, en el PAN, en el PRD, cualquiera te va y te ofrece eso, es decir, dádiva, en lugar de ir a educar, en lugar de ir a decirle, vota, razona tu voto, lo van y lo compran, regalan artículos, regalan despensas, compran el voto, exacto, es decir, no es solo el enjuague cultural, es un enjuague, es un mercadeo electoral, es decir, por eso digo, el populismo, ¿la crítica es abierta a todos los partidos o crees que se circunscribe a solo las corrientes ideológicas? No, de hecho hace un mes estuve con el PAN y les explicaba todo lo que es el Foro de Sao Paulo, porque además te digo, el país donde menos se entiende lo que es el Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI, es México. Entonces yo les explicaba y ellos estaban muy ilusionados porque dijeron, bueno, ya tenemos algo con qué pegarle a Morena. Y le dije, pero espérense, porque el PRD también es miembro del Foro y ustedes se acaban de aliar al PRD. O sea, estas ensaladas ideológicas que se arman a la hora de elecciones, ¿verdad? Entonces, y también utilizo el libro de Luis Pasos, Enrique Peña Nieto, El retroceso, para explicar qué es lo que el PRI no ha hecho, que tiene a la gente tan harta en México. Ahora, los populistas llegan al poder porque la gente se harta, se cansa del statu quo, se cansa de las propuestas tradicionales. El caso mexicano es diferente, porque el populista de ustedes no es una persona que venga de fuera, no es un outsider, no es un Pablo Iglesias, no es un Trump, no, es alguien que, digamos, viene del mismo mainstream. Pero ese es en el caso específico. ¿A López Obrador? A López Obrador, claro. Para ti López Obrador es un populista, es el que cumple todas estas características. Mira, yo leí su libro, La Salida 2018, para comprender cuáles son sus propuestas. El problema es que en una página hay propuestas que van completamente ligadas al régimen del socialismo del siglo XXI, cosas que ya se implementaron en Venezuela. Él dice que la propiedad privada es robo, que lo que hay que hacer es expropiar. Eso te lo dicen en una página. Pero en la otra te dice que va a poner zonas francas de libre comercio. Entonces, lo que yo encuentro es que él propone cosas que no pueden convivir al mismo tiempo. O tienes una o tienes otra. O haces una lista de qué industrias van a estar expropiadas y con precios tope y cuáles ibas a dejar competir libremente. Esa lista no está en su libro. Entonces, yo al leer esas propuestas sí encuentro muchísimas que ya se implementaron, como se implementaron todos los regímenes del socialismo del siglo XXI, y mira dónde está ahora. O sea, el escándalo de corrupción más grande de América Latina resulta que no es de las derechas oligarcas que ellos iban a quitar, no, es Odebrecht, y lo arrancó Lula da Silva. De Brasil, exacto. Entonces, lo que pasó también es que los socialismos del siglo XXI fracasaron en acabar con esas mafias del poder. Caracas iba a ser el faro de luz de América Latina. ¿Es el mismo lenguaje? Lula, es decir, ¿tienes ese análisis con Latinoamérica? Sí. Es decir, ¿el mismo lenguaje López Obrador? La manipulación de la neolengua gramsciana, lo que tú haces es utilizar estrategias básicas. Como te decía, por ejemplo, dividir a la sociedad con odio. La palabrita para Maniqueo. El maniqueo la palabrita para la mafia del poder es gorilas en Brasil, casta en España, pelucones en Ecuador, escuálidos en Venezuela, gorilas en Argentina. O sea, lo ves repetido, solo tropicalizado a lo que cada localidad se vuelve más atractivo. ¿Para ti sería un riesgo entonces que México eligiera a López Obrador? Sí es un riesgo, pero eso no significa que lo que tienen está bien. Y por eso es que uso... es lo que te quiero decir. Por eso uso el libro de Luis Pasos, del retroceso, para que la gente comprenda... Que Luis Pasos es neopanista, digo, es un panista, ¿no? Supuestamente sí, pero es que yo más que por si la ideología o no, es el sentido común que me hace. Y al leer yo el libro de él, El retroceso, comprendo perfectamente qué es lo que el statu quo mexicano no ha hecho, que tiene a la gente histérica. Cuando la gente esté histérica, va a votar con el hígado. Y a ese vengador no le pasan el mismo examen
que le pasan a los que sí ya tienen el voto de hasta castigo. acá, el voto de castigo. Bueno, ¿cómo debiera ser el voto? Porque todas las elecciones aquí, por ejemplo, Hermosillo tiene un voto diferenciado y vota con castigo, es decir, y Sonora en sí. Sonorense no es como el poblano o el oaxaqueño que te sale con los machetes a la calle o a tomar los palacios. Digo, con todo respeto en el sentido, haciendo ese paralelismo con respeto, aquí te van y te votan duro, te castigan. Y en México hemos visto también, hubo un voto de castigo para el PAN, lo sabes porque eres alguien informada, en el 2012. Entonces dime, ¿cuál sería votar? Porque exacto, como estamos, no estamos bien. No. Y todos nos han fallado, ¿eh? Tampoco decir, no, a ver, ¿a quién ha hecho un buen papel? Entonces, Mira, ¿cuál sería tu tesis de disección aquí? Lo primero es entender que nosotros no vivimos en monarquías, esto no es Game of Thrones. Con cambiar al rey no va a cambiar el sistema podrido que tenemos. Entonces en América Latina en general siempre andamos con como gallinas sin cabeza. ¿Quién va a ser el próximo presidente? Irrelevante. Nuestros sistemas están podridos por cuestiones constitucionales e institucionales, y el poder que debería ser más importante es el más abandonado, el más prostituido y el que menos recursos tiene en toda América Latina, el judicial. Entonces, el que realmente se quiera comprometer con un cambio en sus países, lo que tiene que ponerse a pensar es que la desigualdad que nos está matando es la desigualdad ante la ley. El hecho de que en nuestros países la ley es una sugerencia cuando tú naces de cierta clase social para arriba. En cambio, si naces de cierta clase social para abajo, aunque seas inocente, te pudres en la cárcel, porque no tienes el dinero para salir adelante. Esa desigualdad ante la ley es la que impide la movilidad social, es la que impide que las grandes masas que están cansadas de lo mismo, entonces puedan acceder a mejores oportunidades. Entonces, el ciudadano que realmente se quiera comprometer con cambiar las cosas de fondo en su país, que se olvide del presidente. Es que eso es lo último, porque el Ejecutivo está para ejecutar lo que primero acordemos como sociedad en nuestra Carta Magna, que van a ser las reglas claras del juego. Entonces, pero eso es muy complicado. Sí, es muy complicado. Y por eso es que hay que empezar desde ya. No estar agarrando las elecciones como que fuera el Mundial de Fútbol. A todo el mundo en América Latina la política solo le importa cuando ya vienen elecciones presidenciales. Como yo le digo a todos los que ahorita me quieren aplicar el 33, si yo vengo de venir a México desde el 2014, he estado dando conferencias, solo que nadie me pelaba. Pero ahora que hay elecciones, entonces todo el mundo sí. ¿Pero tú estás en contra de López Obrador? Yo estoy en contra de todos los regímenes que son miembros del Foro de Sao Paulo y del socialismo del siglo XXI porque no funcionan. Está evidenciado. Por eso, pero me refiero a López Obrador. ¿Tú crees que el mexicano... Como miembro del Foro de Sao Paulo, sí. Sí. Si él se saliera de eso, si él se desmarcara y dijera el socialismo del siglo XXI no es la vía para América Latina, pues consideraría decirle, señor, entonces, ¿por qué en su libro hay cuestiones que son contradictorias? A mí me genera muchas dudas, por eso leí su libro. Pero yo sí estoy en contra de todos los regímenes que son miembros de este foro y que avalan el socialismo del siglo XXI. ¿De quién tú estarías a favor aquí en México? ¿Tú crees que le...? La verdad es que no conozco las políticas de MID. He estado buscando algún libro que me informe de cuáles son, digamos, las estrategias o planes o propuestas. No lo he encontrado. En el caso del PAN y el PRD, fui hace un mes cuando les expliqué este tema de que el PRD también está en el foro. No me dieron tampoco una explicación certera, pero como te digo, el Ejecutivo es lo menos importante de la cadena. La cadena empieza por el judicial, continúa con el legislativo, y para eso hay que tener constituciones congruentes. Yo ahí sí difiero con todo respeto, pero el Ejecutivo es el jefe de la clase política, es decir, es el máximo representante de un gobierno en el Estado, el municipio, pero es como o a que nivel cambies nacional. de gerente. Es como que cambies de gerente en una empresa que no tiene visión, no tiene misión, no tiene dinero para nada, no tiene a los empleados bien pagados, o sea, Pues cambia el gerente, igual la empresa va a quebrar. Han echado a perder la empresa que se llama Sí, México. sí. Digo, la han echado a perder Sí. los gobiernos que hemos tenido. Sí. Necesitas nuevo gerente, nuevo personal, nuevo política, nuevo No todo. solo eso, Digo, hay que empezar a considerar que hay que separar economía de Estado. Así como hay que separar iglesia de Estado y hay que separar educación de Estado. Y ni la derecha ni la izquierda están dispuestos a separar economía de Estado, porque la cuestión es llegar al botín. Entonces, la propuesta libertaria, que es la ideología que yo profeso, ¿cuál es? Es separar absolutamente economía de Estado. Así los burócratas no tienen el poder de dar privilegios y dádivas a sus amigotes en contra de la gran clase que siempre está desposeída y sin igualdad. Eso me parece bien, fortalece la sociedad,
Es lo que dices tú, fortalece el empresariado, fortalece a la sociedad organizada, fortalece los medios, porque eso sería lo mejor. También digo, no estar esperando también es mi discurso, no esperes que papá gobierno te haga todo. Es que no te lo va a hacer. Sí, pero la gente así está en Latinoamérica, tú sabes que esa es la Sí. idea de que va a llegar el nuevo presidente o gobernante y va a cambiar todo. Pero fíjate, ¿cómo fortaleces lo demás? hay una diferencia. Yo miro una idiosincrasia más parasitaria en países como Argentina, España y Venezuela. Países que tienen el chip de papá Estado me tiene que dar porque yo existo. Yo miro, por ejemplo, en Centroamérica, en Guatemala, en México. No, pero fíjate que yo miro aquí más que la gente se arriesga la vida cruzándose uno de los desiertos más difíciles del mundo, no para irse a otro lado a que le regalen, sino para que lo dejen en paz a trabajar. O sea, aquí miro más esperanza. Porque no tenemos un gobierno, fíjate qué irónico, se va la gente y cruza porque tenemos que ir a buscar un trabajo a otro país que este gobierno estaría obligado a dar un salario digno. Eso es muy vergonzante. Para mí como mexicano es muy vergonzante. Pero es lo que te digo, o sea, yo sí veo esperanza en países que todavía no tienen ese chip de el Estado me tiene que dar. Y quiera que no, eso ha ocurrido precisamente porque los gobiernos han sido tan ineficientes que la gente se ha acostumbrado a sobrevivir a pesar de la ineficiencia de sus gobiernos. Pero así está aquí también, ¿eh? Pero, es decir, hay que romper, bueno, tu recomendación es, rompamos con esa cultura. ¿Con qué nos quedamos contigo, Gloria? Entonces, rompamos con qué, es decir, porque dices, la gente no vote con la visa y de la emoción, pero sí va a ir a votar. Es decir, la gente va y vota con el sí, mira, con el si castigo. todo el mundo aprendiera en pellejo ajeno, los venezolanos hubieran aprendido los cubanos. Y los cubanos se los advirtieron en el 97. Les dijeron, señores, este cuate se oye como Castro. Y los venezolanos, ¿sabes qué les contestaban? No, Cuba es una isla. Eso no hay quien lo salve. Nosotros somos los vecinos de Colombia y Brasil. Y hoy por hoy creo que está mejor estar en La Habana que en Caracas. Si fuera de aprender en pellejo ajeno, todos voltearíamos a ver a la Unión Soviética, a China, a cualquier totalitarismo, a los nazis, y ya no creeríamos en ese Mesías. Pero nadie aprende en pellejo ajeno hasta que no te pasa a ti. Entonces yo me siento como Pedro y el lobo, ¿va? Ahí viene el lobo, muchacha, ahí viene el lobo, pero el lobo no se arregla solo con votar entonces por el statu quo mediocre. No, el lobo se compone o se saca del pueblo haciendo una cuestión, una reingeniería institucional. Y ahí es donde a la gente no le gusta. Porque eso implica leer, implica estudiar, implica esforzarse, separar al gobierno de la economía, de la educación, y eso significa yo volverme responsable de primero los hijos que traigo al mundo, ¿va? Y ya por ahí ya te entran y te dicen, no señora, usted tenga todos los hijos que le dé la gana, que aquí el Estado los va a mantener. Entonces, ¿me entendés? Es una cuestión cultural mucho más profunda. Pero queda claro que tú vienes aquí a advertir, no se equivoquen en elegir a López Obrador porque está el caso de Venezuela, está el caso de las otras economías latinoamericanas, sí, y que haces ese paralelismo, ¿no? Según tu opinión. Pero López Obrador lleva tirándose 3 veces. Lo cual quiere decir que en el momento que tuvieron el chance de hacer esa reingeniería institucional, no la hicieron, y eso es lo que tiene a la gente harta, y eso es lo que tiene López Obrador en la cabeza de las encuestas. O sea, si hubieran hecho lo que pudieron en estos 12 años, digamos, esa reingeniería institucional de la que habla Luis Pasos, entonces la gente no estaría en el punto de hartazgo que está. Entonces ahora tampoco se quejen porque el cuate no es la primera vez que se está tirando elecciones, ya es la tercera. Pues, ¿por qué no más tienes de referencia a Luis Pasos? ¿Por qué no a Meyer, a Jorge Castañeda, no, también he a leído, Woldenberg? No sé, es decir, a muchos más autores. He leído también a Enrique Krause, he leído a Silvia Mercado, he leído a Santos Mercado también, pero es que... porque lo único que me hace ruido, estoy de acuerdo, que nomás te bases el cuestionamiento de Luis Pasos. Con Luis Pasos fue un exfuncionario del gobierno panista. Pero es decir, que es muy bueno, digo, mis respetos, es alguien muy brillante. Sí. Pero te estás basando en solo una teoría, digo, de alguien que ha trabajado con los panistas y gobiernos que fracasaron sí, pero es que, o sea, es que también cuando uno lee a Pasos se da cuenta que el PAN no lo oyó, pues. En las cosas que hicieron, sí, no lo escuchó, fracasó. Pero lo uso mucho porque él es el único que ha hecho una disección de del último sexenio. ¿Y qué es lo que ha ido mal? Porque ahorita a la gente la ponen en ese dualismo aparente, ¿no? O sos Real o sos Barça. O si sos del PRI, entonces sos un anti-AMLO. Y si no, sos un peje zombie. Y yo lo que le digo a la gente es, no existe esa dualidad. En México hay otras figuras. Totalmente. Están los independientes. Y además, no quiere decir que si una cosa no te gusta, la otra sea buena. No se dejen, eso se llama la falacia del falso dilema. Cuando te obligan o estás acá o estás allá. Pues no, mano. Pero sí son todos.
Sí. Yo me refiero, digo, lo único que en verdad es está también Mario Amparo Alcázar con Anatomía de la Corrupción, está el mismo Fuentes, hay mucha literatura mexicana, tenemos Sí, grandes, tú lo sabes, tenemos grandes Sí. escritores, No, podemos pasar. estoy haciendo mucha Sí, investigación por eso, sí. pero citar a Luis Pasos es quedarnos con un debate Pero limitado, con todo respeto. espérate, Digo, Luis juzgar, Pasos es neopanista. pero juzgar un libro antes de leerlo también es caer en una falacia ad hominem. O sea, yo te estoy hablando no por lo que el tipo, sino por lo que él ha escrito ahí. No lo dudo, pero ¿Me digo, explico? tú como también experta y como sabes de haber, y como académicos que somos, debemos de tener varios elementos para Totalmente diseccionar. de acuerdo Y Luis contigo. Pasos es solo una visión, Sí. y te he citado muchos más comentarios que pueden abonar al debate, es todo lo que digo, es No, decir, que México está y te lleno lo de agradezco. teorías, de escritores, Sí. de métodos, de elementos, Sí, y para pero- decir nada más que Luis pero Pasos, si te voy a alguien decir que una trabajó cosa. con el PAN, Sí, pero te voy a decir una cosa, es bien difícil encontrar autores cuya solución a los problemas del gobierno sean menos gobierno. La mayoría siempre te dicen, los problemas del gobierno se solucionan con más gobierno. Y para mí, ese no es el camino. ahí está Sergio Aguayo, ahí está Meyer, Dresser, está... Lo ¿cómo voy se llama? a escribir todos Sí, para por poderlos favor, te lo llevar. voy a- sí, No, y te está- lo agradezco un montón. ¿Cómo se llaman? A Mario Amparo Alcázar, está Crespo, está Juchim, está el mismo Fuentes que trae, ¿qué más teoría? Waldenberg, es decir, hay muchísimos que te pudieran, insisto, enriquecer la propuesta que traes, porque Por lo que supuesto. dices sí es muy interesante, ¿eh? Y sí es verdad, yo creo, en Ecuador hubo retrocesos de libertades, en Venezuela, totalmente de acuerdo, solo que digo, si vamos a abrir el debate, que también haya más elementos para la discusión. Bienvenida. Gracias. Y que estemos en contacto. Un Te vamos a gusto. estar contactando ahí porque las voces que piensan diferentes son buenas para No, crear la muchísimas polémica. gracias. ¿no? Y necesito ahí la lista de Te voy a la pasar tarea ahorita. que me dejas ya que estamos hablando de educación. Ahorita te la voy a pasar con todo el respeto. Muchas gracias. Pero sí es muy interesante que se escuchen otras voces y que pues México tenga también acercamiento a gente que esté preocupada afuera, porque por a ti, ¿qué te mueve? Nomás la preocupación de que no caigan en una Venezuela. Es que mira, ustedes tienen ese dicho que dice que si a Estados Unidos estornuda, a ustedes les da pulmonía. Si a México le da tuberculosis, a Guatemala le da sida, ¿me entendés? O sea, no, te lo digo en serio, o sea, México es la 7ª economía mundial y lo que tenemos que entender como región, porque aquí todo el mundo es solo para mi frontera, ¿no? Mientras mi país esté bien, a mí qué me importa lo que pase en la vecindad, pero resulta que las vecindades nos afectan. Mira a la diáspora de venezolanos ahora, la que hubo de cubanos, la que está viendo. Entonces, para mí es importante que comprendamos que como región solo salimos adelante si todos nos cuidamos entre nosotros, sobre todo esa gente que dice, uy, que los yanquis no se metan. Bueno, pues si no queremos que los yanquis se metan, miremos qué hacemos nosotros por nosotros, ¿va? Una cruzada entonces contra el populismo. Pues sí, tal vez funcione, tal vez no, pero... Por solo interés de advertencia, no hay nadie detrás de ti que digas, no, tú es la Mira, motivación. yo voy a donde me inviten. O sea, de verdad, yo voy a donde me inviten y obviamente cuando son estudiantes universitarios que no tienen un peso, no les cobro nada. Cuando son empresarios, pues sí, porque también de algo tengo que Obvio. vivir. No, pero me refiero, la motivación tuya es personal, estas son motivaciones de advertencia, a eso me refiero. Sí, porque No- a mí YouTube me dio la oportunidad, ¿me entendés? Yo me volví conocida a nivel internacional por un discurso que di, tenía 2 opciones. O me encerraba debajo de mi cama y decía, órale, ya pasó el YouTube, o le hacía frente a esto, ¿va? Y obviamente ha requerido de mucho valor irme a meter a Venezuela, que me amenacen de muerte, que mi familia me diga que estoy loca, que por favor tenga cuidado. O sea, mis papás caminan entre una línea delgada entre el orgullo y el pánico, ¿va? Porque por un lado, pues sí, qué orgullo, pero por otro lado también. Ahora, mi familia es cubana, mi papá es cubano, mi mamá es mitad húngara. O sea, yo sí vengo genéticamente de gente que tuvo que salir chancleteando por regímenes comunistas totalitarios. Y desde muy pequeña fui consciente que la libertad es algo que o peleas o te la quitan. Perfecto. Gracias, Gloria, estaremos Gracias en a contacto, ti. bienvenida Un con el gusto. foro.